Bienvenidos amigos a su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Pues ya estamos muy metidos ya en este camino cuaresmal que es el que estamos haciendo. Acuérdense que esta serie de programas que estamos pasando en este mes, pues tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Prepararnos ya para la Semana Santa, realmente tener un encuentro profundo. Incluso hemos cambiado un poquito ahí la estructura, no hemos pasado tantos saludos, aunque les agradecemos que nos sigan, les agradecemos sus comentarios, les agradecemos que nos sigan acompañando. Sin embargo, queremos que esta serie de programas que estamos pasando en este mes, pues sea una ayuda, una iluminación espiritual, no por lo que digamos, eso hay que tenerlo muy claro, no porque seamos ejemplo de nada, no porque digamos lo que otros no han dicho, no, simplemente precisamente es eso, recordamos lo que alguien ya ha dicho con anterioridad, quizá lo dijeron con mucha mayor claridad, nosotros únicamente nos dedicamos como a retomarlo, para hacer un camino cuaresmal. Esto es importantísimo, hacer un camino cuaresmal. No podríamos pensar que yendo el jueves, el Viernes Santo, el sábado de la vigilia pascual, ya se me iluminó la vida. Es cierto, el Señor, y precisamente en el Evangelio del día de hoy, lo podemos descubrir. Es cierto que el Señor puede dar un cambio así de golpe, puede hacer que nuestra vida se transforme como la de San Pablo o como la del ciego de nacimiento, del cual hablaremos el día de hoy, es decir, súbitamente, de golpe. Sin embargo, rara vez hace eso el Señor, más bien prefiere irnos llamando y poco a poco irnos convirtiendo a Él, irnos convenciendo de estar con Él, irnos enamorando gradualmente, ¿no? Entonces esto es importante, porque si no, pasaremos ahí, ¿cómo les diré? Pues pasaremos una cuaresma más, ¿no? Una cuaresma así, como otras tantas, incluso para muchos de nosotros, durante mucho tiempo esta Semana Santa o las Semanas Santas anteriores han sido únicamente un tiempo para vacacionar, ¿verdad? No un tiempo para meditar, para reencontrarnos con el Señor, muchas cosas. Por eso pretendemos que toda esta serie de programas sean precisamente un camino gradual, un camino de acercamiento, una subida para encontrarnos con el Señor. Ese es el objetivo. Acuérdense ustedes que en esta cuaresma estamos manejando, estamos meditando, estamos profundizando en 5 evangelios a partir del miércoles de ceniza y los evangelios dominicales. 5 evangelios que van siendo esto, ¿verdad? Una escalada, una subida. Piensen, ya lo hemos dicho y lo estaremos repitiendo durante todavía estos evangelios que nos quedan. Es una cuestión gradual, es un subir a la montaña. Eso es lo que implica subir a la montaña, un cierto cansancio, un ir dejando cosas para que la subida sea un poco más fácil, un esfuerzo, por supuesto. Todo esto, lo que implica la montaña. Subir a la montaña también tiene no solamente este sentido de sacrificio, no solamente este sentido de esfuerzo, tiene también el sentido del encuentro con el Señor. Por eso esta imagen de subir la montaña es tan hermosa, porque sí es cierto, yo voy haciendo un esfuerzo, voy aguantando el peso del sol, el calor de la jornada, el desgaste físico, el desgaste emocional, estoy a punto de quedarme ahí o incluso ir de bajada. Pero también tiene este sentido de encontrarme con el Señor, tiene este sentido de encontrarme con el Señor, tiene el sentido de estar en su presencia, tiene el sentido de dejarme iluminar, de dejarme guiar, tiene este sentido, encontrarme con el Señor. 5 evangelios, los vamos a repetir porque esta tendría que ser mi meditación. Si a estas alturas yo todavía no me he dado un espacio, si a estas alturas yo todavía no me atrevo a reflexionar, si a estas alturas yo todavía no hago un espacio, un silencio, un detenimiento en mi vida para reflexionar, estamos a tiempo. No podríamos decir, es que ahorita es cuando más se carga el trabajo porque muchos compañeros faltan, es que
las actividades de la vida, no encuentro el momento, precisamente los hijos ya entran a periodo de exámenes. Este es el momento, precisamente en estas circunstancias, de hacer un alto. Este es el momento de hacer una pausa para encontrarme con el Señor. Y estamos hablando de 5 evangelios, ¿no? El primer evangelio, las tentaciones en el desierto. Incluso grábenselo, porque en 7, en 20, en 40 cuaresmas más, volveremos a vivir los mismos evangelios. Y cada vez, esto sería lo ideal, que ahora yo aprendiera cuáles son estos evangelios dominicales y que primero hiciera una reflexión este primer año de alguna manera superficial, de alguna manera no tan profunda, para que las próximas cuaresmas vayan siendo seguir meditando sobre estos evangelios, pero más profundo, llegar más al fondo, saber con exactitud qué es lo que el Señor quiere de mí. Bien, el primer evangelio, ya decíamos, son las tentaciones en el desierto. Las tentaciones en el desierto que me van a llevar a darme cuenta qué cosas, qué circunstancias es en las que yo con mayor facilidad caigo, en cuáles son en las que más recurro, cómo me he dejado envolver, cómo me he dejado atrapar, ¿no? Por el enemigo, por el maligno, por el demonio. Ya lo habíamos comentado aquella vez, ¿no? No pensemos en estas figuras terroríficas, en estas pesadillas que algunas veces llegamos a tener por las noches. No pensemos en estas figuras aterradoras, ¿no? Porque pudiera yo caer en la trampa de decir, bueno, yo creo que no estoy influenciado por el mal, yo creo que no he caído en la tentación, porque gracias a Dios yo no veo esas imágenes, gracias a Dios yo no me espanto de nada. No, la tentación precisamente es sutil, ¿no? Es muy disfrazada, prácticamente imperceptible, por eso el estar alerta, por eso el meditar, por eso el estar despierto para poder darme cuenta, por eso el buscar vivir en gracia para que el Señor me revele aquellas faltas, aquellos pecados, aquellas cosas en las que yo caigo y con mayor frecuencia recurro, ¿no? Tenemos cosas que ya son como nuestro talón de Aquiles. Hay algunas cosas en las que yo puedo resistir perfectamente, en las que yo puedo aguantar, en las que yo he crecido cristianamente, pero hay cosas de las que yo no me puedo desprender todavía. Hay cosas que todavía me tienen atado. Señor, dame la luz, ilumíname para que yo pueda darme de aquellas cosas, de estas cosas que incluso por ser sutiles, por ser imperceptibles, pudiera yo pensar que no he caído en ellas, ¿no? Si hablamos de infidelidad, bueno, eso es muy claro, ¿verdad? Porque la conciencia me remuerde incluso en el mismo momento en que estoy cometiendo una infidelidad, pero pensemos en nuestra poca paciencia, pensemos en la forma en que respondemos a nuestros seres queridos, el hecho de ignorar a nuestros padres. Fíjense, hay cosas tan disfrazadas. Bueno, yo no me ocupo ahorita de mi papá enfermo porque él nos abandonó y nunca se ocupó de nosotros. Esa es una trampa, ¿no? Que aparentemente es justificada, que aparentemente tú tienes razón, pero en el fondo lo que está diciendo es que tú has caído en una tentación, tú has sido ya atrapado por algún engaño del enemigo, ¿no? Haciéndote creer que el que tiene la razón eres tú, que el que ha sufrido eres tú, en fin. Meditábamos eso al inicio de la cuaresma, precisamente el miércoles de ceniza inicia con eso, ¿no? Y con una voz muy fuerte del Señor que dice, date cuenta de esta circunstancia en la que vives, no puedes seguir viviendo engañado por ti, por tu familia, por los seres que quieres, no puedes seguir como en una nube, disfrazado, ¿no? Bueno, sí, tengo mis detalles, pero soy buen padre de familia, pero a mi esposa no le falta nada, pero yo cumplo con el gasto en el hogar. No puedes vivir engañado. Este es el primer llamado que hace el Señor ahí en la cuaresma. Date cuenta de que has sido atrapado, date cuenta de que vives inmerso, de que vives sustraído en el poder, en el tener y en el placer de manera general, ¿no? De manera general, a veces yo me enfoco en el poder, aquí el que manda soy yo, en el tener, vivir únicamente para el trabajo, aunque se desarme mi familia, en el placer, primero yo, gozarme yo, disfrutarme yo, ¿no? Ese es el primer llamado y muy fuerte. Y a este llamado fuerte, esta sacudida fuerte que nos hace el Señor en el miércoles de ceniza, al inicio de la cuaresma,
junto con esta sacudida viene la invitación del Señor. Yo no quiero la muerte del pecador, yo no quiero el sufrimiento, yo no quiero que pagues las que me debes, yo lo que quiero es que cambies de conducta y vivas plenamente. Eso también lo hemos referido mucho en este programa, que vivas plenamente, no que sobrevivas, no que camines de manera grisácea, sino que vivas en plenitud, ¿no? Un poquito ahí. Pues eso era lo que meditábamos en el primer evangelio. Después es muy curioso el cambio. Ya en este segundo evangelio, también escuchen los programas pasados porque ya hemos meditado sobre esto. La transfiguración del Señor. Fíjense qué contraste, fíjense, pudiéramos hablar de polos opuestos, ¿no? Por un lado, las tentaciones, las faltas, el pecado en el que constantemente caigo, el darme cuenta de las cosas en las que yo he caído, en las que yo he estado encadenado, en las que sigo encadenado. Y por otra parte, la transfiguración del Señor, ¿no? Que se presenta precisamente como la constatación, como la plena seguridad de que a quien me acerco, a quien le pido, frente a quien me hinco, es Dios, es alguien más que un profeta, es alguien más que un reformador social, es el auténtico y verdadero Dios que ha querido mostrarse en su esplendor. En el Evangelio lo decimos, ¿no? Al profeta Elías, a Moisés, ¿no? Como el gran legislador, a sus apóstoles, pero también nos llega a nosotros esta herencia que se quiere mostrar como la luz, como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿no? Como el mandato, es decir, en medio de estas tentaciones en las que yo he caído, en medio de esta obscuridad, en medio de este desierto en el que yo he caminado, en medio de esta sed que me ha surgido porque camino en el desierto, porque camino en la soledad, porque camino en medio de la tentación, se presenta Cristo resplandeciente, Cristo como el Hijo de Dios, Cristo como el que me da la vida plena, la vida eterna, la verdadera vida. Se presenta en este extremo Cristo y no solamente se presenta a los profetas y a los apóstoles, se nos presenta a la iglesia como el Hijo de Dios, el que puede venir ya transfigurado, puede venir a transfigurarnos. Ese es el mensaje central. No solamente quedarnos como meros espectadores contemplando la divinidad del Señor, contemplando la transfiguración del Señor, sino que eso que ocurre en el Señor, estamos llamados a asumirlo, a vivirlo como iglesia. También de venir del desierto del pecado, transfigurarme como hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios, por el sacrificio que Jesucristo realiza en la cruz. Y es el comienzo de los evangelios, ¿eh? No lo decimos todo, por eso es un camino, es una escalada, es una escalera cuaresmal. Que el Señor nos encuentre caminando, que el Señor nos encuentre profundizando, que el Señor nos encuentre meditando, que el Señor nos encuentre revisando nuestra propia vida. Lejos del discurso, sobre todo en la cuaresma, en la Semana Santa, esto que en algunos lados, incluso en algunas de nuestras parroquias, hemos caído en la mera representación teatral. Y lo digo así, porque lejos de ser un acto piadoso, lejos de ser un acto devocional, para muchos se convierte en una obra de teatro, para muchos se convierte en una escenificación teatral. Incluso ustedes lo han visto en la televisión, gente que va con las papitas, gente que va con el refresco, gente que va con el celular, tomando fotografías, mandando mensajes. Se ha convertido en una mera representación teatral. No, lo que pretendemos con estas reflexiones que hacemos es ir haciendo este camino de cuaresma. ¿Y cuál es el objetivo de llegar a este camino de cuaresma? Morir también. Morir. Esta palabra es interesante, lo vamos a hablar ya cuando nos estemos acercando al final de la cuaresma. Pero el objetivo es morir. El objetivo no es únicamente meditar, el objetivo no es únicamente decir, ay, mira, esto yo no lo conocía del evangelio, oh, mira, yo no me había dado cuenta, oh, yo pensé que se leía cualquier evangelio. No, el objetivo de estos programas no es únicamente sorprendernos, admirarnos. El objetivo ni siquiera es meditar sobre nuestra propia vida. Sí, pero algo más. ¿Qué? Llegar a la muerte del hombre viejo que he sido, a la muerte del hombre engañado, a la muerte del hombre que ha vivido en la tentación, a la muerte del hombre que vive sumergido en el pecado. Morir a ese hombre para con Cristo levantarme a una vida nueva. Eso es lo que
pretendemos. Y hacemos estos programas porque muchos de nosotros no tenemos el tiempo, no tenemos el dinero, no tenemos los recursos para irme una semana de retiro, de ejercicios espirituales. Yo no me puedo apartar, ¿verdad?, de mi familia, de mi trabajo, irnos 4 o 5 que somos de familia y irnos a una casa de retiros a meditar, no lo podríamos pagar. A lo mejor ni siquiera tenemos el tiempo, quizá el dinero, pero no el tiempo. Para esto hacemos esto. Por eso no estamos ahora, como lo hicimos en febrero. En febrero sí meditábamos y festejábamos, ¿verdad?, un aniversario, el primer aniversario de este programa, y era fiesta, y mandábamos saludos y leíamos sus felicitaciones. Ahora queremos más bien dejar esto y que nos interrumpa por felicitaciones, por saludos, por mensajes. Queremos dejarlo así, corrido, para que podamos escuchar estas meditaciones. Salir del desierto, encontrarme con Cristo transfigurado. Y después venía esto, ¿no? La mujer samaritana. Ya lo veíamos. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida esta mujer samaritana? Y ya lo decíamos. ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan? La mujer samaritana, esta mujer metida en la religiosidad, pero sin una relación con Cristo. ¿Se acuerdan que incluso estos dos pueblos, ¿no?, los samaritanos y los judíos, vivían en constante tensión? Incluso a los samaritanos se les llamaba perros, los que no merecían estar en la presencia de Dios, porque no eran el pueblo elegido, porque no habían sido escogidos, porque seguramente esta era una raza, un pueblo inferior que vivía sometido, y nosotros, al ser el pueblo elegido, pues nosotros tenemos el derecho sobre ustedes. Era un poquito ese el contexto, ¿no? Incluso la mujer, cuando se encuentra con Jesús en el pozo, está a la defensiva. ¿Cómo es que tú te atreves a hablarme? ¿Cómo es que tú te atreves a dirigirme la palabra? Ustedes que se creen superiores, y mira, ahora en cambio necesitas de mí, quieres que te dé de mi balde de agua. Y como en esta defensiva, que puede ser la defensiva de muchos de nosotros, yo no me acerco a la iglesia, yo no me acerco a confesar, yo no me acerco al culto, yo no me acerco a la misa, yo no me acerco porque de alguna manera, no quiero decir que nos sintamos superiores, pero de alguna manera juzgamos nuestra propia vida como una vida más honesta. Yo no voy a la iglesia pues porque no soy hipócrita, o para ir a platicar, o para qué me confieso si después la misma gente que se confiesa vuelve a cometer el mismo pecado. Estas trampas, estas ideas que se nos van metiendo mucho en la cabeza y que creemos que son como la mejor manera de justificarnos, ¿no? Yo tengo una relación con Cristo, pero a mi modo. Es el mismo contexto que tiene esta mujer samaritana. Es el mismo contexto en el que vive esta mujer, ¿no? Diciendo, nosotros adoramos aquí al verdadero Dios. Ustedes dicen que tienen un templo grande, que ahí habita Dios, pero viven rodeados de corrupción, viven rodeados de engaño. Se ha corrompido la forma en que ustedes celebran a Dios. Nosotros, en cambio, aquí, incluso en este pozo, que este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob, aquí adoramos al verdadero Dios. No somos hipócritas como ustedes. Es un poco la mentalidad de la mujer samaritana, que muchos de nosotros hemos vivido en esta mentalidad, ¿no? Yo no hago ciertas cosas porque prefiero vivir en honestidad conmigo mismo. Yo no voy a la iglesia porque prefiero vivir en honestidad conmigo mismo. Ya lo hemos hablado en otros programas, sobre todo cuando hablábamos de la mediación de los santos y de la Virgen María. Busquen ustedes por ahí, cuando hablábamos de la verdadera consagración, de la verdadera devoción. Busquen ustedes por ahí, en uno de estos programas, y ya decíamos, la gente que piensa... Yo solo puedo, la gente que piensa con que yo haga obras buenas, ya con eso tengo una buena relación con Dios, con que no robe, no mate, no secuestre, con que no cometa algún delito, yo estoy bien con Dios, ¿no? Un poco. El problema de esta manera de pensar es que lo más probable es que vayas tropezando. Es que lo más probable es que no tengas una auténtica relación con Dios. Tú has creído. Tú juzgas que tienes una relación con Dios, pero si analizamos lo que Dios pide de cada uno de nosotros, si analizamos lo que Dios solicita a un bautizado, lo que Dios pide para que alguien tenga un encuentro verdadero y auténtico con Él, a veces nos damos cuenta que sí eres una buena persona, pero no basta con ser buena persona para tener una relación con Dios. No basta ser una buena persona para
no basta tener buenas intenciones para tener una relación auténtica con Cristo. Si tú tienes ese criterio, lo más probable es que estés caminando en círculo, que vivas engañado. Por eso en este camino de Cuaresma se presenta este evangelio, porque es la mentalidad de esta mujer samaritana la que llega a nosotros. Yo no quiero saber nada de sus cultos, de sus ritos, de sus normas. Yo aquí, a mi modo, a mi forma, yo adoro a Dios. Y le dice, sí, pero esas acciones que tú realizas, esa agua que tú bebes, te vuelve a dar sed. ¿Qué quiere decir esto? Estas acciones que tú realizas, ser bueno, comportarte bien con tu familia, de alguna manera sí te calma la sed, de alguna manera te hace sentir bien, de alguna manera te hace tener un buen hogar, pero también en el fondo hace que sigas teniendo la necesidad de algo más. Vivimos bien, tenemos un trabajo honrado, tenemos una casa bonita, todos mis hijos, gracias a Dios, han salido buenos muchachos, y sin embargo seguimos sintiendo una insatisfacción, que a veces queremos llenar con el dinero, que a veces queremos llenar con otro, poniendo un negocio propio, mandando a mis empleados que la empresa crezca, y si se dan cuenta estamos regresando al principio, poder, tener y placer. Lo más probable es que yo vuelva al inicio. Y cuando me dé cuenta que otra vez vivo únicamente por el tener, el poder y el placer, comenzaré el camino del que ya habíamos hablado. Estoy en este desierto que aunque tengo dinero, que aunque tengo una buena familia, me hace sentir insatisfecho, me encuentro con Cristo transfigurado, yo quiero transfigurarme y vuelvo a caer en esta idea de la mujer samaritana. Ya encontré a Cristo, pero no quiero convivir con su iglesia y entonces me vuelvo a hacer un Dios a mi medida. Un círculo vicioso. Por eso se presenta este tercer evangelio, la mujer samaritana, la mujer que sigue. En el evangelio nos presenta a una mujer que ha tenido, yo quería corregir también porque hace 8 días yo decía que tuvo 4 maridos y que buscaba el quinto, o que con el que viviera el quinto. Patti muy amablemente aquí fue por 16 Biblias para corroborar que no, que en realidad son 5 maridos y con el que viviera el sexto. Sí es así, ¿no? Entonces ya corregimos esta parte. Ahora, esta forma de vivir, esta forma en que vive esta mujer es lógico. El escritor sagrado quiere ponerla en extremo, es decir, y por eso pinta una vida donde vive sola, donde la gente del pueblo no quiere convivir con ella, donde vive con su sexto hombre ya. El escritor sagrado la pone en el extremo, pero en el fondo lo que está diciendo es, yo tengo una religiosidad a mi modo. No necesito de mediaciones, no necesito de la iglesia, no necesito... valga otra vez la expresión, no necesito de alguna mediación, de algún santo, no necesito estar bien con la Virgen. Mientras yo esté bien con Dios, con eso basta. Volvemos a lo mismo, aguas, porque en este creer que estás bien con Dios, regresamos al inicio, al desierto de las tentaciones, donde lo más probable es que siga perdido de la presencia de Dios. Este es el tercer evangelio de la Cuaresma. Y Cristo se presenta como el agua viva. Y piensen ustedes en el agua. Piensen ustedes cuando hemos salido de vacaciones y dejamos nuestras macetas sin regar, cuando no ha llovido en el campo durante meses. Piensen ustedes en todo este sentido de sequía. Piensen ustedes por ejemplo, en el otoño, en el invierno, ¿no? Las hojas caen, se ve grisáceo, se ve opaco, y de repente llega el agua. Llega la lluvia y llega y renueva, y hace crecer, y hace florecer, y hace que la vida surja. Esto es lo que está diciendo Cristo. Tú vas caminando, pero aparentemente vas muerta en vida, le dice a la samaritana, ¿no? Yo soy el agua viva. Yo soy aquel que te puede hacer revivir, renacer, florecer, verdear, ¿no? Porque seguramente ahorita das muy pocos frutos, te hace falta el agua viva. Eso es lo que está diciendo en este tercer evangelio. Yo tendría que ir caminando a lo largo de la Cuaresma
en este sentido, darme cuenta de mis pecados, darme cuenta de mis tentaciones, querer encontrarme con un Cristo transfigurado, un Cristo resplandeciente, que a la vez ese reflejo me llegue a mí para que yo pueda transfigurar mi vida, ver que aunque no soy mala persona, he vivido alejado de Cristo por alguna circunstancia, por alguna situación. Quiero de esa agua viva, Señor. Quiero reverdecer, quiero dar fruto, quiero transmitir la vida, quiero de esa agua, Señor. Y ya empieza a agarrar sentido toda la Cuaresma. Ya empezamos a entender de qué se trata todo esto de la Cuaresma. No, va teniendo sentido. Porque a la vez de que yo anhelo encontrarme con Cristo, a la vez que quiero su resplandor transfigurado y después quiero el agua viva, a la vez que voy haciendo este camino, también me doy cuenta que tengo que ir dejando cosas personales, que tengo que ir desprendiéndome, que tengo que ir soltando algunas cosas. Por eso le llamamos escalada, subida cuaresmal, ¿no? Por eso es este camino de su vida. Anhelo cada vez encontrarme más con el Señor, porque cada vez lo voy entendiendo más, cada vez me doy cuenta de todo lo que me quiere otorgar, de todo lo que quiere derramar en mí, allá, en la montaña, al final de la Cuaresma, en la Semana Santa. Pero a su vez me doy cuenta que lo que voy cargando me va haciendo más pesado y me va haciendo más difícil este encuentro. Me va deteniendo, me va haciendo pesado el caminar para encontrarme con Dios ahí. Es esta montaña. Entonces me doy cuenta que tengo que ir soltando cosas. Por ejemplo, tengo que ir soltando vicios. Tengo que ir soltando modos de pensar muy propios, ¿verdad? Pues no robo, no mato, no soy malo. Hay que soltar esa manera de pensar. Yo voy a misa cuando me nace de corazón. Hay que soltar esas cosas. Perdono, pero no olvido. Hay que soltar esas cosas, ¿no? Hay que ir soltando para que el camino se vaya aligerando y yo pueda llegar a la cumbre. Y ya decíamos, ¿cuál es la cumbre para encontrarme con Dios? La muerte. La muerte del hombre viejo, porque ahorita me siento fuerte, me siento poderoso, porque tengo dinero, porque tengo un empleo, porque grito, porque mando, porque a mí todo el mundo me obedece. Conforme voy soltando esas cosas, pues me voy sintiendo más desprotegido, ¿verdad? Me voy sintiendo pequeño, así hasta llegar a sentirme un hombre agonizante y morir. Y entonces sí, muere el hombre que se enoja, muere el hombre que critica, muere el hombre que guarda resentimientos, muere el hombre que no ha sanado algunas cosas de su pasado, muere ese hombre. Y en la cumbre, este hombre que está a punto de morir, muere, pero muere en la cruz con Cristo para después resucitar. El camino es maravilloso. Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Y eso lo dice el Evangelio, no crean que me lo ando inventando yo. No, dice, el que cuide su vida, el que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Dice, pero el que se entregue, el que muera, dice, no la perderá, tendrá la vida eterna, la rescatará, en fin. Y pues es así como llegamos, ¿verdad?, a este cuarto evangelio ya, a este cuarto evangelio de Cuaresma. El ciego de nacimiento. Y miren, si el evangelio de la mujer samaritana es maravilloso, está perfectamente escrito, está lleno de detalles, ahorita que analicemos un poquito este evangelio, nos daremos cuenta que encierra todavía muchas cosas más. Vamos a un corte y regresamos a este su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Ya estamos de regreso, amigos, y estábamos hablando o íbamos a entrar a este, no análisis, ¿verdad? Únicamente a una breve reflexión. No es un análisis porque no se pretende dar una clase, no pretendemos descubrir algunas cosas, ¿verdad? Como que tuviéramos en el olvido, como que no se supiera. No, lo que pretendemos es únicamente, a la luz de este evangelio que nos presenta la Cuaresma, poder meditar sobre nuestra propia vida, a qué nos invita en ya lo hemos estado mencionando todo el programa, en esta subida cuaresmal, en este camino de montaña que estamos haciendo.
en qué me puede ayudar, en qué me puede fortalecer. Eso es lo que pretendemos. Bien, vamos a contar, y ya les decía, no porque despreciemos la Sagrada Escritura, pero en este diálogo que queremos hacer, más que leer el texto de la Sagrada Escritura, queremos presentar la historia para que a partir de la historia podamos hacer una reflexión. Y como lo hemos hecho, pues decimos el pasaje, ¿verdad? Estamos hablando del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 9. Ustedes pueden leer también a partir del 8, pero este texto se encuentra en el capítulo 9. ¿Cómo es el asunto? Miren, están llegando al templo, están llegando el Señor Jesús y sus discípulos, sus apóstoles. Están llegando, y el Señor Jesús no se detiene, pareciera no que vaya a seguir de largo, pero no es Él el que pone la atención de primer momento en este ciego, sino más bien son los apóstoles. Y hay una pregunta que es muy interesante. Y le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ahorita vamos a ver por qué es interesante esta pregunta. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesús dice, bueno, es que no es a causa de un pecado, sino precisamente este hombre está en esta condición para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Y entonces llama al ciego de nacimiento. Por eso es importante resaltar, el Señor Jesús toma tierra, con la saliva hace un poco de lodo, se lo pone, y después le dice, bueno, ahora vete a enjuagar a la fuente de Siloé. Y dice el texto, Siloé significa enviado. Entonces va, se lava y regresa dando gracias a Dios, y después de esto va a ser toda una conmoción, Después de esto va a ser toda una conmoción, porque en los capítulos que vienen adelante, incluso se acuerdan que hay un cierto juicio, ¿no? Corren a este hombre del templo, ya no se le permite que esté ahí, lo corren porque pues es tanto el testimonio, porque todo el mundo lo conocía, es tanto el testimonio, que incluso llaman a sus padres. Estamos hablando de un adulto, no de un niño, y llaman a sus padres para interrogarlo, porque dicen, seguramente este fingió toda la vida que era ciego. Y dicen, no, este niño nació ciego, nosotros sus padres damos testimonio. Eso va a ser más adelante en el capítulo, nada más como para recordar, ¿no? Pues es interesantísimo porque estamos hablando del capítulo 9. Esta historia, este evangelio que vamos a escuchar, es del capítulo 9. Si vamos al capítulo 8, y un poquito más atrás, estaremos viendo que el Señor Jesús llega a tener esta expresión, yo soy la luz del mundo. Pues sí, pero eso lo puede decir cualquiera. No tiene tanta resonancia. Para nosotros en la iglesia ya, claro, y es una frase que utilizamos en separadores, que la tenemos muy presente en la vida de la iglesia, ¿no? Pero piensen ustedes a este Jesús que algunos han escuchado hablar de él, no todos lo conocen en persona, ¿verdad? Solamente por rumores. Y entonces que Jesús diga, yo soy la luz del mundo, pues en ese momento no tiene ninguna resonancia, Sí, como algunas veces ya había dicho que Él era la puerta, que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Sí, no pasaba nada, ¿no? Pero el autor sagrado, en el Evangelio de San Juan, el que escribe, pues tiene este detalle para ir acomodando todas las cosas perfectamente. Yo soy la luz del mundo, no tiene gran resonancia, pero esto que ya ha declarado el Señor, en el siguiente capítulo, se constatará. Vamos a poner dos antecedentes. Primero, la enfermedad, la esterilidad de alguna pareja, de algún matrimonio, era signo de un castigo divino, ¿no? Si somos el pueblo elegido de Dios, Dios siempre va a estar con nosotros.
Y ha estado, desde tiempos atrás, desde que éramos esclavos en Egipto. Ese es el pensamiento de los judíos. Dios siempre ha estado con nosotros. Gracias a Dios conquistamos esta tierra. Gracias a Dios hemos vencido a los enemigos. Gracias a Dios salimos de la esclavitud. Gracias a Dios atravesamos el Mar Rojo y escapamos de la muerte. Siempre Dios se ha manifestado como un Dios protector, como un Dios de amor, como un Dios que siempre nos ha cuidado, porque somos su pueblo elegido. Él nos escogió de entre todos, nos escogió a nosotros. Somos el pueblo elegido de Dios. Dios no nos va a causar ningún mal. Dios no nos va a hacer ningún daño. Entonces, ¿por qué vemos mal? ¿Por qué vemos maldad? ¿Por qué vemos enfermedad en un judío, si el judío es el escogido de Dios? La respuesta va a ser, ya no de manera grupal, ya no a hacer referencia al pueblo de Dios, sino a la persona. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios, pero seguramente tú te apartaste. No, yo he vivido toda la vida bien. Seguramente entonces alguno de tus antepasados se portó mal y por eso tú lo estás pagando. ¿Sí se entiende esta justificación? Dios siempre escogerá al pueblo judío, ¿no? Según la mentalidad de ellos. Dios escogió de entre todos al pueblo judío. Si a ti te está pasando algo, es porque tú cometiste algún mal. Si no lo has cometido en conciencia, si todo el mundo sabe que eres una persona buena, entonces no fuiste tú. Seguramente fue alguno de tus antepasados. Lo más probable es que tu padre o tu madre hayan cometido algún pecado que Dios se está cobrando contigo, que Dios se está vengando contigo. Esto es interesante porque volvemos a lo mismo. Piensen ustedes en la mujer samaritana. Como tú te apartaste, en general el pueblo samaritano, como tú te apartaste, son unos malditos de Dios. Como ustedes se apartaron, como ustedes tienen su propia religión, como ustedes se mezclaron con otros pueblos, como ustedes ya no son una raza pura de judíos, seguramente por eso Dios los tiene abandonados, por eso seguramente merecen sufrir, por eso son llamados perros, porque no valen nada. Y esta mujer en respuesta dice, pues me aparto, me alejo. Ya lo comentábamos en el bloque pasado, ¿no? Mucha de nuestra actitud es así. Yo no encajo, yo no puedo cumplir estas normas, a mí no me gustan las normas que pone la iglesia, yo me aparto. Pero viene esta otra situación. Yo que no me quiero apartar, yo que quiero seguir confiando en Dios, seguramente esta enfermedad, seguramente esta situación, seguramente este divorcio, seguramente es porque Dios me quiere probar, porque Dios de alguna manera me está mandando este sufrimiento. Pues si ya no para cobrarse algún mal que yo le hice, bueno, mucha gente sigue pensando, esto me pasa por mis pecados, o esto me pasa porque de alguna manera Dios se ha ensañado con nosotros, ¿no? Y no la vemos, y no alcanzamos a salir de esta situación, no la libramos. Por un lado, la mujer samaritana que dice, entonces cortamos toda relación y yo me hago un Dios a mi medida. Yo me hago un Dios que sí me ama, yo me hago un Dios que sí me quiere y me aparto. Por otro lado, está este hombre, un ciego de nacimiento, ¿no? Un maldito por Dios, un castigado por Dios. ¿Por qué pone el escritor sagrado un ciego de nacimiento? Es que hubiera sido más fácil entender si hubiera puesto el escritor sagrado, iban entrando al templo y se encontraron con un ciego. Pues bueno, seguramente en algún momento cometió algún pecado, seguramente fue algún accidente, seguramente en algún momento renegó de Dios y pues Dios lo dejó ciego. Pero cuando hablamos, y lo recalca el escritor sagrado, cuando hablamos de un ciego de nacimiento, lo que está diciendo es esta pregunta que hacen los apóstoles: Señor, ¿quién pecó? O sea, ya de entrada no hay posibilidades a algo más. Ya de entrada estamos hablando de un pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ya de entrada el Señor Jesús se sorprende, se maravilla y dice, ¿cómo es posible que sigamos pensando así?
No, ¿cómo es posible que sigamos creyendo que esto es porque Dios me quiere poner a prueba, porque Dios me está castigando? Y hay gente que así cree. Este cáncer es castigo de Dios. El ser diabético o esta enfermedad seguramente es un castigo de Dios. El que yo haya perdido mi trabajo, el que yo haya perdido mi estabilidad económica, seguramente es un castigo de Dios. Dios nos está castigando. Dios, a veces no decimos ya castigo, pero ponemos prueba o utilizamos la palabra, es una prueba de Dios como símbolo, como sinónimo de castigo. Pues es una prueba que Dios nos manda, ¿no? Como diciendo, pues es un castigo, es un rigor que Dios nos quiere imponer para ver si aguantamos, para ver si la libramos. Pues es un castigo de Dios. Y en la actualidad pareciera que decir es una prueba, es un castigo, pareciera que es lo mismo, ¿no? Ya entra ahí un punto de reflexión. Yo soy de las personas que cree que Cristo me pone a prueba. O peor aún, quizá yo sigo siendo de las personas que cree que Dios castiga. Y entonces el Señor dice, esto sucede para que se pueda ver la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Un ciego de nacimiento. Y lo manda a llamar. Y lo manda a llamar. Y hace barro, ¿no? Tierra, saliva, y lo pone en este hombre. Vamos a analizar un poquito esta parte. Un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Pues no, en realidad esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Y Jesús lo manda a llamar. Quizá en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, quizá yo a estas alturas de distanciamiento, yo quizá a estas alturas de mi vida religiosa, pues quizá yo también pueda vivir en esta oscuridad. Quizá yo pueda vivir en la ceguera espiritual. Quizá yo pueda vivir en las sombras, ¿no? Quizá no de nacimiento, pero sí en la oscuridad, sí en esta ceguera. Y esto es importante. Y Jesús lo mandó llamar. Es que es precisamente este el camino de la Cuaresma. Es que es precisamente esto lo que pretendemos hacer. Darnos cuenta de que el Señor nos manda a llamar. De que el Señor, a pesar de que nuestra ceguera haya sido de nacimiento, a pesar de que... ¿A qué me refiero con ceguera de nacimiento? Yo no me di cuenta en el momento en que me convertí en un papá golpeador, en un papá alcohólico, porque yo viví eso con mi padre. Esa es una ceguera de nacimiento. En mi casa nunca me enseñaron a compartir. En mi casa nunca me enseñaron a ser generoso. En mi casa nunca me enseñaron a perdonar. Esa es una ceguera de nacimiento. Mis padres nunca me dijeron, mi madre nunca me dijo que me amaba. Quizá por eso ahora me cuesta trabajo tener una relación matrimonial. Por eso me cuesta trabajo ahora relacionarme con mis hijos adolescentes. No es que no quiera, es que nadie me enseñó. Esa es una ceguera de nacimiento. Esa es una ceguera de nacimiento. Cosas que creo que ya no podrán cambiar. Hay gente terca, hay gente necia, hay gente ciega que dice, así soy y así me voy a morir. Hay gente que así vive. Hay gente creyendo que, pues así soy y a quien le guste. ¿Cómo va este dicho? Árbol que nace torcido, es decir, este es mi carácter. Así soy y así me voy a morir. Hay gente que así cree. Cegueras de nacimiento. Cegueras de nacimiento. Si a estas cegueras de nacimiento, imagínate que tú traes una ceguera de nacimiento. Tú toda la vida fuiste maltratado por tus padres. Eso es una ceguera de nacimiento. A ti toda la vida te dijeron que eras un inútil. A ti toda la vida te dijeron de broma, tantito en serio, el pilón. Hay papás que dicen, a ti ya no te esperábamos. Y naciste. Hay gente que nace con estos daños, con estos traumas, con estas cicatrices. Imagínate que tú tienes una ceguera de nacimiento y aparte añádele alguna parálisis, ¿no? Estamos hablando en sentido figurado. Añádele una parálisis a lo largo de tu vida, un divorcio, la pérdida de un hijo, algún dolor, te quitaron la casa injustamente, ciego de nacimiento y alguna parálisis. Y aparte la actitud de la mujer samaritana, pues entonces me aparto, me alejo y me hago un Dios a mi medida, un Dios del más fuerte,
el que no tranza no avanza, de que lloren a tu casa, que lloren en la mía. Esas son frases que el demonio nos susurra en el oído. Y Cristo se presenta y lo manda llamar. Lo manda llamar. ¿Qué implica esto? Que en medio de tu ceguera, en medio de tu parálisis, en medio de la mujer, de esta actitud de la mujer samaritana, Cristo pide un esfuerzo de ti. Cristo quiere que te levantes ahí de tu sitio, de tu comodidad, de tu zona de confort, donde estás acostumbrado a pedir limosna. Y lo vamos a ver, sobre todo en este sentido. ¿Se acuerdan ustedes aparte del otro, Bartimeo? Otro ciego, un ciego de carretera, ¿se acuerdan? Y es la misma historia. Este tenía un manto con el que se cubría, se tapaba y extendía el manto para que a él le aventaran las monedas. Y cuando escucha que viene Jesús, Jesús, ten compasión de mí. Y no va Jesús y lo levanta, Le dice, llámenlo, que venga. Es que esta es la actitud del ciego, esta es la actitud que debe de tener el paralítico. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros, los que hemos caído en alguna situación de estas, en alguna ceguera. Atreverme a levantarme y salir al encuentro, porque el Maestro, el Señor me llama. Y esto es lo que va a pasar en tu vida. Quizá precisamente la pérdida de un trabajo es la llamada del Señor. Te está llamando con esta situación, con esta enfermedad, con esta pérdida del trabajo, con esta situación difícil. Te está llamando para que te levantes. Porque vivías en esta zona de confort donde estabas acostumbrado únicamente a pedir limosna. Limosna de tu matrimonio, limosna de tus padres, limosna de tus hijos, limosna de la iglesia también, limosna de parte de Dios. Vamos únicamente a pedir limosna. Señor, que se cure mi enfermo. Le estamos pidiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No, Señor, no solamente que se cure mi enfermo. Claro que necesito su salud, pero que se cure mi familia, que se cure mi matrimonio. Transfigúranos, sánanos, renuévanos, límpianos. Limosnas al fin y al cabo. Que encuentre un trabajo. Sí, claro, es lo que te urge, es lo que necesitas, pero en el fondo es limosna porque le estamos pidiendo al más grande. No solamente que encuentre trabajo, Señor, sino que sea capaz de generar, que sea capaz de ser misericordioso, que sea capaz de ser generoso, que sea capaz de llevar ayuda a los demás, que sea capaz de levantar a mi familia, que sea capaz de trabajar en la oficina, trabajar en mi casa, formar, fortalecer un hogar. Sí me doy a entender. En el fondo pedimos limosnas, ciegos de nacimiento, paralíticos porque la vida nos ha paralizado alguna parte del corazón, del sentimiento, de la espiritualidad. Y lo manda a llamar. Y te manda a llamar. Y me manda a llamar. Levántate. Levántate. Levántate en medio de tu ceguera, en medio de tu oscuridad, levántate. Y va. Y no le dijo, Señor, que vea, sáname, cúrame. No. Se puso en manos de Dios. Este es otro punto, Ojalá que los que nos están escuchando pudieran ir poniendo como en forma de viñetas en una libreta los puntos que yo debo de meditar de manera personal. El primer punto, ¿cuáles son mis cegueras de nacimiento? ¿Qué cosas yo no he trabajado desde mi adolescencia, desde mi niñez? ¿Cuáles son mis cegueras de nacimiento? Segundo punto, ¿yo tengo alguna parálisis más? ¿Yo tengo alguna cosa más? No de nacimiento, ya explicamos qué significa de nacimiento. A lo mejor la vida, a lo mejor alguna situación a mitad de mi vida, a mitad de mi matrimonio, a mitad de mi trabajo, me paralizó alguna parte del corazón, de la sensibilidad, de la generosidad. ¿Cuáles son mis cegueras de nacimiento? ¿Cuáles son mis parálisis en esta vida? Tercer punto, ¿de dónde quiere el Señor levantarme? Yo soy un ciego que está allí en el rincón pidiendo limosna. ¿De qué pido limosna? ¿De cariño? Aunque mi marido me pegue, aunque mis hijos me griten. ¿De qué pido limosna? ¿De qué estoy pidiendo limosna? ¿De dónde me quiere levantar el Señor? ¿De dónde me está diciendo, ven? ¿De dónde? ¿De qué área? Y el Señor lo levanta
lo manda a llamar. Otro punto, dejar que Dios sea Dios en mi vida. Arriesgarme a no estarle pidiendo lo que yo creo que me conviene. Si ya hice el esfuerzo de levantarme y ya hice el esfuerzo de ponerme en tu presencia, quiero soltarme plenamente en tus manos. Tú sabrás qué es lo que quieres hacer conmigo. A lo mejor esta enfermedad es para gloria tuya. A lo mejor nunca me curo del cáncer. Pero eso no quiere decir que yo deje de ponerme en tus manos. A lo mejor este matrimonio está en realidad destinado o condenado, por así decirlo, a separarnos, porque yo no puedo aguantar que alguien me golpee. A lo mejor esta relación está llamada a terminar porque yo no puedo seguir siendo la segunda, yo no puedo seguir siendo la otra de un hombre casado. A lo mejor de ahí me quiere levantar el Señor, y no se trata de pedirle, quiero que hagas esto en mi vida. Quiero que soluciones esto en mi vida. Si no es solamente ponernos en su presencia y dejar que Dios sea Dios. Y el Señor hace lodo con tierra, saliva, y lo pone en los ojos de este hombre. Quiero que meditemos un poquito de esto. ¿Esto les recuerda algo? Este pasaje o esta idea de que el Señor ocupa lodo, ¿les recuerda algo? La creación del hombre, ¿verdad? Dios nos recrea. Esto es maravilloso. ¿Se dan cuenta cómo va siendo el sagrado tiempo de la Cuaresma? Nos va elevando. Por eso es tan importante cuando el autor sagrado no pone el ciego, sino recalca el ciego de nacimiento, porque el Señor no le da algo que había perdido. Y esto es lo interesante en nuestra vida. El Señor no me da algo que yo he perdido. Yo era fiel en mi matrimonio y ahora voy a volver a ser fiel. Yo era respetuoso con mis padres y ahora el Señor me regala volver o me concede volver a ser respetuoso con mis padres. No, esto es interesante. El Señor no te da lo que ya perdiste, sino que el Señor te recrea. Es decir, se desborda en aquello que el Señor quiere concederte. No sé si me estoy dando a entender. Es que no te da algo que ya perdiste. Eso sería muy poco. Eso sería un Dios, no sé si exista la palabra, pero poquitero. Sería un Dios ahí que da sobras. Como tú le pides miserias, pues el Señor también te da miserias. No, ese no es el Dios en el que creemos. Nosotros creemos en un Dios que es generoso, en un Dios que es amor, en un Dios que es providente. Y entonces no solo le regresa la vista, no, es que este hombre nunca vio. Y entonces lo reconstruye, lo renueva, lo recrea. Por eso el signo del barro lo vuelve a hacer, ¿no? Como en aquel tiempo en el Génesis, lo rehace y lo envía. Eso significa Siloé, lo envía. Lo envía el enviado. Se cierra perfectamente este pasaje del Evangelio. Y entonces lo que había dicho el Señor en el capítulo 8 se constata no por el milagro, sino por todo lo que hace en este hombre. Se constata, yo soy la luz del mundo. Claro, porque este que nunca vio, no solamente ve, eso sería lo más fácil, entre comillas, no, sino que este no solamente volvió a ver, sino que se da cuenta que efectivamente encontrarse con Cristo es traerse luz a la propia vida. Es recrearse como una criatura nueva, es rehacerse por medio de la luz divina que llega a nuestro ser. Ya no es la actitud de la mujer samaritana. Quiero que me des esa agua viva. Es que no solamente es esta agua viva, sino también es la luz que ha llegado a donde antes no había. Porque esta mujer creía en Dios y de repente se apartó, pero seguía creyendo en Dios. No, este hombre nunca había contemplado nada del esplendor de Dios. Nunca había visto la luz en su vida. Cristo lo trae. Cristo nos recrea en aquello que incluso no habíamos imaginado. Tú nunca pensaste ser el esposo que ahora eres a la luz de Cristo. Tú nunca imaginaste ser aquel hijo que Dios te permite ser a la luz de Cristo.
Tú nunca pensaste que tu negocio iba a servir para ayudar a estas familias a la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. No estamos hablando de un milagro, de que alguien volvió a ver. Estamos hablando de que Cristo llegó a iluminar el ser de este hombre. Por eso cuando este va y se lava, recordando a la mujer samaritana, y se lava, regresa dando gloria a Dios. ¿De dónde me quiere levantar el Señor? ¿Qué ceguera me quiere curar? ¿De qué sitio me quiere levantar? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer yo? Y por muy oscura que sea mi ceguera, Cristo se presenta en mi vida como la luz del mundo. Quizá yo estoy llamado también a ir a ser enviado por el enviado. ¿Se dan cuenta? Ya no únicamente a recibir. Señor, te traigo esta vela para que me cures mi enfermedad, te traigo esta ofrenda, te traigo estas flores. Ya no solamente estoy llamado a recibir, sino que ahora también soy enviado del enviado, para ser también luz del mundo. Gracias por escucharnos en su programa, Hazme Instrumento de tu Paz. Nos escuchamos dentro de 8 días con el siguiente programa. Paz y bien.